A ver, imagínense esto. Reciben una carta súper urgente, pero no tiene remitente. No hay un hola, ¿cómo estás? Nada. Entra de lleno con un argumento teológico que te deja pensando. Bueno, así sin más, arranca una de las cartas más enigmáticas y potentes de todo el Nuevo Testamento. Y es que esta no es una carta cualquiera. El hecho de que empiece así, tan directo, nos dice que algo muy, muy serio estaba pasando. Esta carta es, en realidad, una respuesta de emergencia a una crisis de fe que estaba a punto de desmoronar a toda una comunidad. El destinatario era un grupo de creyentes que se sentían, digamos, entre la espada y la pared. Por un lado, tenían una presión externa brutal, y por otro, unas dudas internas que se los estaban comiendo vivos. Estaban a un paso de tirar la toalla. Les estaban metiendo ideas en la cabeza. Ideas como que Jesús en realidad era alguien inferior. Quizás un gran profeta, sí, o un ángel muy poderoso, pero no Dios. Y claro, esto los ponía a pensar, oye, ¿y si nos equivocamos? ¿Si apostamos todo por la persona incorrecta? Era una duda tremenda. Y aquí es donde entra nuestro autor anónimo, que por cierto era todo un genio. Un escritor brillante que conocía las escrituras judías al dedillo y que preparó una defensa de la fe que es sencillamente magistral. Entonces, ¿cuál fue su estrategia? ¿Cómo iba a convencerlos? Bueno, su plan fue construir un argumento sólido, paso a paso, para demostrar que lo que Dios dijo a través de su Hijo no era un mensaje más en la lista, era el mensaje, el final, el definitivo, el superior a todos los demás. Para empezar, marca un contraste clarísimo entre el antes y el ahora. Es como decir, miren, antes Dios nos hablaba a pedacitos, a través de muchas personas y de muchas formas. Teníamos piezas de un rompecabezas. Pero ahora con el Hijo, la cosa cambió. Ahora tenemos la imagen completa. Y fíjense, el autor no se anda con rodeos, para nada. Desde el inicio pone todas las cartas sobre la mesa. No va construyendo su caso de a poquito. ¡Pum! De entrada suelta esta lista increíble de atributos divinos. Es como decir, ¿quieren saber quién es Él? Aquí tienen su currículum divino. Esta frase es clave. Para entenderla, pensemos en un sello antiguo, de esos que se usaban con cera caliente. Cuando presionas el sello, la marca que deja en la cera no es una copia, es una huella exacta, es la misma imagen. Bueno, eso es lo que el autor dice de Jesús. No es una imitación de Dios, es la naturaleza misma de Dios hecha visible. Ok, y si Jesús es la imagen exacta de Dios, eso choca de frente con una de las grandes dudas de esta gente, la idea de que era solo un ángel. Así que el autor se mete de lleno a aclarar ese punto. Y aquí nos pone las cosas súper claras. Por un lado, los ángeles. Son espíritus que sirven, son mensajeros, son empleados, por decirlo así. Pero el Hijo, Él es el heredero, el rey. O sea, no es el mensajero, es el dueño del mensaje y de los mensajeros. La diferencia es abismal. Y aquí el autor hace una jugada maestra. Les lanza una pregunta retórica, una que sabe que no pueden responder. Es como un, a ver, demuéstrenme lo contrario con sus propias escrituras. Y la respuesta es silencio. Porque en ningún lado Dios le da a un ángel el título o la posición de hijo. Punto para el autor. Pero como en toda buena historia, había un problemita. Una palabra, una sola palabra en ese mismo versículo, que estaba causando un montón de ruido y confusión. Una palabra que de hecho se debate hasta hoy. La palabra es engendrado. Y claro, para sus oponentes, esta era la prueba definitiva. Si fue engendrado, significa que tuvo un principio, que fue creado, y por lo tanto no podía ser igual a Dios, que es eterno. Era el centro de toda la controversia. Pero el autor lo aclara de forma brillante. Dice, a ver, paso a paso. 1. Entiendo la duda. 2. Recuerden el contexto. Estoy citando el Salmo 2. Y 3. Lo más importante. La palabra engendrado aquí no se refiere a su origen divino, sino a su encarnación. No es sobre cuándo empezó a ser Dios, porque siempre lo fue, sino sobre cuándo nació como hombre en la tierra. Y después de toda esta teología, de toda esta explicación tan profunda, el autor lo aterriza, lo hace personal, nos muestra por qué todo esto importa en la vida real. Nos pide que usemos la lógica. Les dice, piensen en la ley.
esa que ustedes creen que fue entregada por ángeles. Era súper estricta, ¿verdad? Y si alguien la desobedecía, había consecuencias serias, un castigo justo. Y aquí viene el remate. La lógica es simple. Si el mensaje de los siervos, de los ángeles, tenía tanto peso, cuanto más importante, cuanto más serio, será el mensaje que trae directamente el Hijo, el heredero de todo. Y con esto cierra, dejándonos con una pregunta que la verdad resuena hasta hoy. No es una amenaza, sino una invitación a reflexionar. Si tenemos algo tan valioso, tan inmenso, ¿realmente podemos darnos el lujo de ignorarlo, de descuidarlo? Es una pregunta que queda flotando en el aire.